Esencialmente, maestro Ricardo Sevilla, el tejedor, diría Raimundo Rivapalacio. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Vicente, querido público memorioso, pues un placer también para mí saludarte en vivo y a todo color. Y sí, así es como nos llama la prensa corporativa. Tiene mucho miedo, tiene espanto, está mordiéndose las uñas y aquí estamos tejiendo propaganda, pero sobre todo tejiendo periodismo, que es lo que la gente necesita. Así es, mi querido Ricardo, y hablemos de Rivapalacio, porque hoy, lástima que no me da la palabra el presidente en la mañanera. Yo lo iba a exhibir porque ya también es experto en psicología, Raimundo Rivapalacio. Dice, gobernar con el hígado. El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó la semana muy de malas. Despotricó contra Carmen Aristegui y Proceso. Ahora resultó defensor de Carmen Aristegui de Proceso este cabrón por haber publicado una investigación que vincula su programa social Sembrando Vida con la fábrica de chocolates de sus hijos y los acusó de formar parte del bloque conservador, que nunca fueron afines a su causa. Ya sabemos que todo lo que roce con un pétalo a su familia inmediata lo desquicia, por lo que la reacción no fue inusual. También el lunes, una periodista, esta es identificada con miembros del bloque conservador, publicó en The Wall Street Journal una columna crítica del acuerdo presidencial que blinda todos sus megaproyectos para evitar que la prensa meta sus narices o le lluevan amparos. Con esa acción, escribió Mary Anastasia O'Grady, se siente como el principio del fin de la democracia mexicana. Dice que está muy enojado el presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad, yo te soy sincero, con estas muestras de cariño de la gente, con corridos que reconocen su labor a 3 años de gobierno, y hoy que lo vi en la mañanera, yo la verdad te soy sincero, creo que miente Raimundo Rivapalacio, porque yo no lo vi muy enojado, que digamos, al presidente Andrés Manuel López Obrador. No está enojado, querido Vicente, público memorioso, está exultante. ¿Y cómo no va a estar exultante con el apoyo, con este respaldo que le da la población? Lo llevó a la presidencia en 2 ocasiones por lo menos. Ya Felipe Calderón del Sagrado Corazón Hinojosa le robó la presidencia, pero hoy está ya como presidente de los mexicanos y de las mexicanas y no puede estar más feliz. Está enojado Raimundo Rivapalacio, miente con todos los dientes, con todos esos dientes podridos que tiene, y dientes podridos también de hambre, porque quiere chayote y no se lo dan. Yo veo que el presidente está muy feliz, está muy contento, lo vimos ahí en compañía de buena parte de su círculo cercano, Claudia Sheinbaum, ahí, que también es potencial candidata a sucederlo, hay que decirlo con todas sus letras, también le da un respaldo, y la ciudad y México completo. ¿Cómo llega el presidente Andrés Manuel López Obrador a 3 años? Más allá de las encuestas, que son muy halagadoras, muy esperanzadoras para aquellos que son seguidores del presidente y comprometidos con la 4T. ¿Cómo ves al presidente que llega a 3 años de gobierno? Tan sólido como dicen las encuestas, hasta el país tiene que doblar las manitas. Lo veo sólido, lo veo fortalecido, lo veo con el respaldo ciudadano, veo que está entregando resultados y esos resultados están a la vista, saltan. La gente lo sabe, está apoyándolo y ha tenido la oportunidad de recorrer, como hacía en campaña, el país, cosa que no hicieron nunca los anteriores presidentes, y yo veo a un López Obrador pues incluso emocionado, lo veo casi como un niño con esperanzas muchas hacia el futuro, y esas esperanzas desde luego pues envuelven a todo el país. Recuérdame, a ver si tú también le echas memoria, Ricardo. El presidente nunca ha aceptado que haya un golpe blando moviéndose en el país. Hemos entrevistado, por ejemplo, a Rafael Barajas el Fisgón, tú haces tus propias investigaciones. Yo creo, mi opinión es que sí hay un intento, por lo menos, de un golpe blando. Ayer me daba risa porque los montajes, Loretito hablaba de una dictadura suave, luego de leer este artículo del Wall Street Journal. Yo se lo iba a plantear al presidente nuevamente, con todo lo que ha ocurrido, y ahora que también ha exhibido un distanciamiento brutal,
tajante con Carmen Aristegui, con la revista Proceso, si consideraba ya que hay una intentona de golpe blando con todo lo que está ocurriendo desde medios, desde el círculo político, desde el círculo empresarial, desde la mafia del poder. ¿Tú qué piensas de esto? Yo pienso que quizá lo hubo en un primer momento, incluso Enrique Krause dice que no es un dictador, Loret se lo quiere imponer y dice no, López Obrador no es ningún dictador y no tiene absolutamente nada que ver con las actitudes de un personaje de esta laya, le llama eso sí autócrata. Yo creo que se intentó en un primer momento, pero en este momento ya no va a poder suceder un golpe de Estado, va a seguir el descrédito, pero con miras a 2024, porque eso es lo que tienen en mente. Quieren regresar al poder, pero ya el golpe blando se intentó, ya no va a ocurrir, y el presidente a la mitad de su sexenio está más que sólido. Lorenzo Córdoba decía que lo buscaron para ser candidato, y el pobre no entiende lo que no entiende. Yo decía hace rato, no sé si escuchaste, Ricardo, que es una confirmación que no está haciendo bien su trabajo, que no está haciendo, bueno, si su trabajo se entiende como consejero presidente del INE, tal vez también le estén pagando por la chambita del golpeteo, pero o de tratar de descarrilar el proyecto de Nación López Obradorista. ¿Tú también lo entiendes así? Que además lo presuma Lorenzo Córdoba. Una de dos, es muy pendejo o de plano es muy cínico. Yo creo que las dos. Es pendejo y es cínico y le está... Esos son los peligrosos. Sí, esos son los pendejos creativos y él es uno de ellos. Hay que recordar que él estuvo en la revista Letras Libres en plena veda electoral en 2018. Se reunió con Enrique Krause, con el ingeniero, y ahí estuvieron fraguando precisamente este golpe, la llamada Operación Berlín. Dimos cuenta de eso en su momento y paradójicamente con Carmen Aristegui le llevamos la investigación. Carmen desafortunadamente pues ya no le quiso dar seguimiento porque hubo llamadas, hubo ahí intentos de acallar, ella cedió a eso y bueno, el propio Raimundo Rivapalacio fue quien presentó estas pruebas, se hizo la investigación y hoy pues como son una suerte de extorsionadores, se acercan a los gobiernos para tratar de llevarse dinero y como no se los dan, entonces viene esta campaña de descrédito y hoy van a continuar haciéndolo, se va a recrudecer, pero con miras, insisto, a 2024. Bueno, para nada más las personas que vayan a decir, está exagerando Vicente Serrano y Ricardo Sevilla, nada más hay que recordarlos, ¿qué 5 millones que le dio Mariano Otero de Jalisco, alias Enrique Alfaro, a Enrique Krause, ¿no? Así es, le ha dado eso y le ha dado más, le ha dado contratos a su empresa, a Clio, le ha dado incluso a Héctor Aguilar Camín. Hoy mismo se está llevando a cabo en la Feria Internacional del Libro, que no debería de llevar este mote, no es internacional, es simple y sencillamente para un sector, es el sector neoliberal. Ahí Héctor Aguilar Camín tiene un foro permanente, el foro Nexos. ¿Y quién creen que está ahí? Pues bueno, la gente de Nexos y capitaneada por él mismo. Ahí vamos a encontrar a Héctor de Mauleón, vamos a encontrar a Rafael Pérez Gay y a él va a estar tutelándolo con el consentimiento de toda esta gente que se reúne a criticar a López Obrador y hacer loas, en este caso a Padilla, porque hay que matizar ahí, tienen un conflicto en este momento Alfaro y Padilla, precisamente por dinero que le recortaron a la UDG y Padilla está enojado y Carmen Aristegui se está prestando a esa crítica. Ricardo, ¿qué tan significativo o simbólico incluso es que en la Feria Internacional del Libro, que se ha convertido, creo yo, de alguna manera en la cueva de los odiadores de López Obrador, al menos lo que hemos visto, ¿no? Julio Frenk, hasta Graco Ramírez, pero sobre todo la presencia, me llama mucho la atención, del actual consejero presidente del INE y del exconsejero presidente del IFE, el que avaló el fraude del 2006, Luis Carlos Ugalde, quien dice, nadie quiere tumbar a López Obrador. Tonto el que cree que el pueblo es tonto, dice el presidente. Así es, no, por supuesto que se trata de un evento fraguado exclusivamente ya para los intereses de ese grupo son desacreditar el gobierno de la Cuarta Transformación, la figura del presidente López Obrador, y son los mismos que están
ahí alrededor de Enrique Krause. Ya son un grupo pequeño que tiene una urdimbre ahí bastante homogénea. Ya no hay disentimiento, todas estas voces que en algún momento acudieron a la FIL a alzar la mano, incluso es una feria literaria y ya ni siquiera es eso en la actualidad, es un foro de políticos o de aspirantes políticos, y lo que más se repudia es que un personaje como Lorenzo Córdoba esté abriendo pues el evento más importante o considerado así dentro del ámbito literario. Este personaje no tiene absolutamente nada que hacer ahí, pero ahí lo convocan y es exclusivamente para llevar a cabo las diatribas en contra del gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado al Zócalo Democrático, le llama a él. Muchos están criticando este llamado del presidente. Hoy incluso sentí medio forzado el cuestionamiento de algunas colegas en la mañanera, precisamente sobre el uso del cubrebocas, algunas cosas de las que no me voy a meter en camisa de 11 varas, porque YouTube es muy sensible, ¿no?, con estos temas. Yo creo que mañana podría ser otro clavo al ataúd político de la oposición, dependiendo del músculo que salga a respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador a mitad de su sexenio. ¿Es esa la importancia del evento de mañana a las 5 de la tarde en el Zócalo? ¿Esa es la importancia del llamado que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador? Sin duda, querido Vicente, público memorioso, es, como tú dices, un clavo al ataúd del neoliberalismo, del conservadurismo, pero además es un despliegue de fuerza de parte del primer mandatario, que está haciendo una convocatoria que es una suerte de festejo, es un festejo democrático, es un festejo del pueblo, de las mexicanas, de los mexicanos, que salieron a votar para que cambiara ya esta política terrible de saqueo que llevaron a cabo en el PRIAN. Y bueno, pues lo vemos muy exultante al presidente López Obrador, porque con un brazo en la cintura, con una mano en la cintura, están haciendo esta convocatoria y están saliendo periodistas independientes, sobre todo canales independientes, y van a acompañar, pero sobre todo lo más importante, la gente va a estar ahí respaldando, y eso va a enardecer a la prensa corporativa, que va a salir seguramente con encabezados de que fueron acarreados, etcétera, pero nada de eso, es simple y sencillamente otro de sus montajes. En momentos en que estamos tratando de debatir recio sobre qué es el periodismo del pueblo y para el pueblo, qué tan importante debe de ser esta noticia de lo que va a ocurrir en el Zócalo, porque me imagino que no acaparará los titulares en la prensa tradicional. Para nosotros es tan importante que aquí estamos, Ricardo, haciendo el esfuerzo en Sin Censura, y harán el esfuerzo muchos otros compañeros independientes. ¿Cómo lo entiendes tú desde la trinchera de la comunicación? Porque creo que también está la posibilidad de que se exhiban otra vez esos que no le quieren dar el crédito ni al presidente ni al pueblo que lo respalda. Así es, forma parte de esta urdimbre precisamente de golpeteo en contra del presidente, y en contra, ellos no lo ven, pero es muy evidente, en contra del pueblo que ha votado y que se ha manifestado y que continúa manifestando su respaldo hacia el primer mandatario, hacia las políticas sociales que están dando en el tino. Están atinando perfectamente en los sectores más vulnerables. El presidente López Obrador siempre dijo que iba a tener una política para los pobres, para los más necesitados, y en ese sentido nadie se puede llamar a engaño. Iba a haber una política austera, se está llevando a cabo, y quien no está llevando a cabo esa política austera, que no se está ajustando, está saliendo. Ahí tenemos a Santiago Nieto. En fin, el presidente López Obrador está dando muestras claras de que la política es para el pueblo y hacia el pueblo. Entonces yo veo que la prensa corporativa va a salir con estos titulares, insisto, pero con estos programas incluso va a sembrar ahí a personajes, no nos extrañe ahí que intenten golpetear, incluso
va a decir que hubo rijosidad, nada de eso, es una verbena popular, hay cantos, hay poemas, hay gente muy pensante y el pueblo no se equivoca, por eso ellos están muy enojados cuando ironizan el pueblo bueno y el pueblo sabio, y si es sabio, tiene una sabiduría acendrada y eso es indiscutible. Otro de los temas, porque me mandó esta nota Mario Toledo, nuestro jefe de información, que me pareció muy interesante tratar de desmenuzarla para la gente. Tildan a López Obrador desde la oposición de tirano, de comunista, de dictador, de golpista, porque hasta de golpe de Estado hablan. Pero el diario La Jornada señala que la desigualdad persiste y se amplía en México. El patrimonio de los megarricos creció 6 veces más que el ingreso de los mexicanos. Esto me llama mucho la atención. Dice, en los pasados 3 años, las 6 personas y familias que concentran la mayor cantidad de riqueza en el país vieron crecer su patrimonio hasta 6 veces más que lo producido por la economía para repartir entre la población. Ni la más honda crisis mundial en 9 décadas, ni la llegada de una administración que toma como bandera la redistribución del gasto público ha frenado esa tendencia, afirma el periódico La Jornada. A 3 años del inicio del gobierno del presidente López Obrador, la fortuna combinada de los multimillonarios mexicanos que lista Bloomberg se disparó 27.3%. Con excepción de Alberto Balleres, el patrimonio en dólares de Carlos Slim, Sara Mota de la Rea, Ricardo Salinas Pliego, Juan Beckman Vidal y Germán Larrea reportan un saldo positivo. En el mismo periodo, el Producto Interno Bruto, el PIB, en México aumentó 3.9% en pesos corrientes. Sin embargo, si se toma la variación real del indicador que sirve para dimensionar cuánto del ingreso nacional tocaría a cada persona si se distribuyera de manera igual, la caída alcanza el 10.1% de acuerdo con información del INEGI y los estimados del Consejo Nacional de Población. Los datos reflejan lo repetido en los diversos estudios sobre desigualdad, donde México se ubica en los primeros lugares. Tan solo el más reciente reporte de riqueza global de Credit Suisse indica que en el año de la pandemia el 1% de la población más acaudalada concentró el 31% de la riqueza nacional. Te lo planteo de esta manera. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue el ejemplo, es al revés, el que siguió el ejemplo fue Biden, pero si propusiera ponerle un impuesto a las riquezas más grandes de México, a las corporaciones más acaudaladas de México, van a soltar chillidos y quejidos y patadas cuando los números no mienten. Entre más tienen, más quieren. Y todavía se quejan porque esta administración les está cobrando los impuestos que no pagaban en los gobiernos prianistas. Pero así las cosas. Los más ricos siguen acumulando riqueza, Ricardo. Así es, se les sigue apoyando, se les sigue dando una oferta positiva, se les han quitado los fideicomisos. Esto es muy interesante y vale la pena investigarlo, analizarlo, pero los fideicomisos, por ejemplo, de Fundación Slim o de Fundación Telmex o de Fundación Kimberly Clark, estaban patrocinados con dinero del gobierno. Ya más adelante vamos a sacar una investigación a propósito de eso, y las becas que se les estaban dando a los niños, a las niñas, eran no con dinero de Carlos Slim, eran con dinero del erario, y esto es muy importante que la gente lo sepa, porque les estaban dando dinero a manos llenas y ellos estaban parando el cuello diciendo que apoyaban a la educación, cuando no era así. En realidad el dinero estaba siendo aportado por la federación, pero dado por ellos. Entonces esta es una canallada y la gente lo tiene que saber. Así es. Pregunto, ¿ya le encontraste cuadratura al círculo o le encontraste el hilo? Ya con la cabeza fría y sin tanta calentura como ayer, que el tema fue la investigación sobre el hijo de Andrés Manuel, la fábrica de chocolates, Sembrando Vida. ¿Ya le encontraste hilo? ¿Qué piensas, Ricardo? No sé si lo alcanzamos a comentar ayer, pero ¿qué piensas de esto de las inferencias? Las inferencias que aceptan los reporteros que firman esta investigación. Yo no sé en dónde estaba el juicio editorial en el periódico, en la revista Proceso y en el equipo de Carmen Aristegui
para que pasara el filtro y se publicara, cuando los propios periodistas admiten, en entrevista con Julio Astillero, hay que reconocerle a Julio Astillero que le sacó la declaración del momento a estos periodistas. Inferencias no es periodismo, Ricardo. A nosotros nos critican en las redes sociales que nos falta rigor, que nos falta profesionalización. Y dices tú, no mames, si en los medios tradicionales sacan una investigación con inferencias, o sea, infieren, suponen, piensan, atan cabos, pero sin demostrarlo contundentemente. Dame tu opinión, porque ayer cuando me pasaron el audio de esta entrevista, este extracto de la entrevista que realizó Julio Astillero, casi me voy de nalgas. Digo yo, no mames, con inferencias, ¿qué onda? Tengo la sospecha de que este par de periodistas nacientes, porque yo reconozco que son jóvenes y que no había conocido yo su trabajo, no sabe ni siquiera qué es el verbo inferir. Quiero suponer que eso es lo que pasó y que Julio Astillero, con esa pericia verbal que lo caracteriza, les estaba sembrando ahí algo y ellos respondieron, porque si saben qué es inferir y su trabajo presentado como periodismo de investigación, que no lo es, no sabe que el periodismo de investigación tiene que ir con datos duros, y los datos duros son entrevistas, pero esas entrevistas no son solamente testimonios, tienen que ver con facturas, tienen que ver con contratos, tienen que ver con fotografías, y aquí no encontramos absolutamente nada de eso. Encontramos lo que diría Santiago Krill, sospechosismo, y eso es ridículo, no puede caber en ese tipo de medios de comunicación, y sobre todo, pues la gente debe estar ya alerta. SMX, es Proceso, es Carmen Aristegui, y son otros dos más, y eso está hablando de la desesperación que hace que se salten las vallas y que el comité editorial o el editor en jefe o el jefe de información haya dado el banderazo y que salgan este tipo de cosas trompicantes y que hacen quedar muy mal, peor, a esta prensa corporativa. Después de esta declaración, que me parece reveladora, que le dan estos periodistas a Julio Astillero, ¿no deberían de disculparse los medios que publicaron esta investigación cuando los autores de la investigación admiten que hay inferencias? O sea, ellos mismos, decía mi nana que en paz descanse, que el pez por la boca muere. Pues así se mataron solitos. ¿No deberían de disculparse? O sea, Carmen Aristegui dice, sereno, moreno, revisa, que me pareció muy del hígado también eso de sereno, moreno. ¿No deberían disculparse y decir, bueno, ante la declaración, la admisión de los periodistas, pues nos tenemos que retractar o revisar, se vale, revisar esta investigación y determinar si tiene pies o no camina? Sí, no, en realidad no tiene pies, no tiene cabeza y no tiene coherencia. Ayer que estabas haciendo la lectura de este supuesto reportaje, yo que soy un lector paciente, me desesperé, y yo creo que la audiencia también, y al revisarlo uno se da cuenta de que a su objetivo no llega jamás. Su objetivo es demostrar ni siquiera que hay corrupción en los hijos del presidente, sino corrupción en toda la administración, y que tiene el aval de López Obrador. Nunca llega a eso, jamás llega, se tropieza, y entonces nos está contando la historia de una suerte de emprendedor. Entonces ese emprendedor fue a Holanda, recibió apoyo en Copenhague y nos está contando esa gesta, pero no tiene nada que los vincule, que los ate con documentos, con facturas, con firmas de los hijos del presidente López Obrador, y en ese sentido sí tendrían que ofrecer una disculpa, pero no lo van a hacer. Son gente obcecada y que ante el error callan y continúan. Lamentable para estos periodistas que están naciendo, que están creciendo, pero a la vera de este frondoso árbol de la corruptela editorial, porque hay que recordar que este reportaje recibió dinero de una asociación estadounidense, para variar. Tipo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. O sea,
financiados con dinero extranjero, con dinero gringo. Así es, y no nos extrañe que hoy o mañana salga Artículo 19 también financiada con dinero estadounidense y que digan que hay una persecución en contra de los periodistas independientes, pero de independientes no tiene nada. Hay que ver quién los está patrocinando, hay que ver quiénes son sus anunciantes y nos vamos a percatar de quiénes son en realidad. Van a aparecer de cuerpo entero y la gente ya los ve, ya lo sabe y por eso está buscando otras alternativas de información. A Carmen Aristegui, y no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, creo que matizando un poco, ¿se le puede culpar de mentir? ¿O se le puede responsabilizar de un, por su juicio editorial? O sea, los que mienten o los que tergiversan o los que infieren son los que hacen la investigación. Carmen aprueba que se transmita o que se publique en su medio. Lo mismo con la revista Proceso. Lo entendería la revista Proceso porque se derechizó, ya lo hemos hablado aquí en Sin Censura. Pero, ¿de qué responsabilizas tú a Carmen Aristegui, Ricardo? ¿De qué se le puede responsabilizar? Creo yo, insisto, espero que no se saque de contexto y no le estoy tratando de limpiar la cara. Creo que la chamaquearon. Alguien tuvo que aprobar esa investigación y no sé si fue la propia Carmen Aristegui. Es la propia Carmen Aristegui, yo no podría meter las manos al fuego por ella. Ella es la responsable de su propio medio de comunicación, ella es la cabeza. Si el periódico Excelsior presenta una investigación que firme Ivonne Melgar, que firme alguien de los reporteros ahí superestelares, entonces el medio de comunicación se hace responsable. Tiene una responsabilidad editorial que no puede evadir. Este medio de comunicación que es Aristegui Noticias y que lleva su apellido ahí, es el que está dando la cara, lo está presentando, así como MX, así como Proceso y los otros dos medios de comunicación que yo honestamente no conocía, pero yo creo que al contrario, utilizaron a estos pobres reporteros que tienen mucho deseo de sobresalir, de hacer investigación, de hacer periodismo, y eso es lo que ocurre en los medios de comunicación corporativos. Echan al fuego vivos a los reporteros y después ellos dicen, se ensartaron, ellos fueron los responsables. No, Carmen Aristegui nunca ha sido amiga de la izquierda, hay que decirlo. Recordemos que fue pareja sentimental, no sé si casada o qué sé yo, eso ya forma parte de la prensa del corazón, pero fue pareja sentimental de Javier Solórzano, y cuando Javier Solórzano estuvo trabajando en el Independiente, donde era codirector con Raimundo Riva Palacio, y que tenía jugando en la azotea de ese periódico a Rafael Macedo de la Concha, el procurador, uno de los procuradores más corruptos que hayan existido, pues bueno, Carmen Aristegui nunca dijo nada. Entonces, ahí hay que ver, ¿por qué no dijo nada? ¿Había qué conflicto, un conflicto sentimental o qué sucedía? También trabajó en Televisa, en el Círculo Rojo. Entonces, hay que verla. ¿Quién está acompañándola? Ricardo Rafael, de la Madrid, Denise Dresser, y su círculo de analistas son derechosos. Sergio Aguayo, son derechosos absolutos. Entonces, es difícil pensar que no tuvo responsabilidad. Bueno, quería jugarle al abogado del diablo, queda muy claro. Mi querido Toño, mientras acomodamos cámaras y los pocos fierros con los que, si la gente viera con lo que estamos transmitiendo, Ricardo, a ver, antes de ir contigo, Toño, o éntrale también, Toño, porque la cobertura que hicimos en Washington, la gente nos decía, ¿y con esto transmiten? Con un telefonito ahí, con un tripié que es de una luz, pero que le editamos una situación ahí para que sostenga los teléfonos, con el micrófono que me prestó Rafa Herrera, con el cubo que me dio Ceci ahora que estuve en Chicago. Son muy pocos fierros. Y con esto estamos dando la batalla, Ricardo. Creo que con justa razón están enojados y a lo mejor hasta deberían de sentirse avergonzados los de los medios que mandan camiones y 2, 3 camarógrafos y productor de campo
y toda la cosa a las coberturas. Ya me contará Toño su opinión, porque también nos tocó cubrir en Washington la cumbre trilateral, así como estamos transmitiendo. ¿Tú creías que así transmitíamos? Yo pensé que transmitían con un camión, yo pensé que eras, Raimundo Rivapalacio da por sentado que trabajas para mí, que Enrique Legorreta, que soy el tejedor de propaganda. Y que nos pagan como, ¿qué? 300, 400 mil pesos por planteamiento al presidente López Obrador en las mañaneras. Por preguntas a modo, y que bueno, incluso que yo vivo en una zona residencial y ahí no atinan en absolutamente nada. Están enojados, deberían de estar, como tú dices, avergonzados, pero tienen la cara muy dura. Son gente que nunca va a aceptar, pues bueno, que un medio de comunicación tan humilde, tan sencillo, pero tan frontal con la gente, esté dándole la batalla a todo un equipo de supuesta investigación. Mi querido Toño, estoy transmitiendo con los mismos fierros que nos llevamos a Washington, esos que le causaron extrañeza y sorpresa a muchas personas que nos encontraron por allá. Al rato que salgamos al Zócalo, te puedo asegurar que pues es regresar a la base. Así empezamos. ¿No te acuerdas, Rafa? Ya también nos dará su opinión, Rafa. Así empezamos, Toño, y así estamos al pie del cañón. Sí, no, tan estábamos pues con este tipo de elementos que la misma gente se compadeció y dijeron, no, pues les echamos la mano, a ver, yo me apunto de asistente de producción, yo de microfonista, y así nos echaron la mano durante mucho tiempo los compañeros. Saludo con mucho gusto a Ricardo Sevilla, ya que es el tejedor, bueno, de todas nuestras vidas en Sin Censura, pues ya que también manda unos videos para Spider-Man No Way Home, ¿no? ¿O qué? Que mande esos boletos que andan diciendo que es tan importante ahí para verlo en la ciudad. No sé de qué trata la película, pero ya de tanto que lo están diciendo ahí y hablando pues de arañas, pues a ver si manda uno de esos boletos, Vicente. Así es, el maestro Ricardo Sevilla toma un respiro, ya entrará también a esta transmisión nuestro querido Rafa Herrera, pero si me permites, déjame saludar ahora a